Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa Lupa. Yo soy Paco Vendala. Y bueno, la noticia ha saltado, era de esperar, entre otras cosas. Adiós separado Bergoglio, porque desde luego con él se ha debido encontrar ya. Bien, lo primero que quiero decir es que, por desgracia, pues el hecho de la muerte de Bergoglio me ha producido un sentimiento de indiferencia. Qué pena, ¿verdad? Pues, hombre, la muerte de alguien siempre debería mover algo dentro de uno, normalmente a favor de él, pero también a lo mejor en contra, pero no. En este caso, de verdad que ni lo uno ni lo otro. Me ha dejado indiferente, que creo que es lo peor que se puede sentir cuando alguien fallece. Y es que hace mucho que no le tenía en cuenta, ese es el motivo, que me daba igual, porque tras tantos disparates oídos de él, pues yo realmente, como se dice ahora, pasaba de él. Creo que tampoco era lo fundamental para salvarme o salvarnos en general, aunque no deja de ser importante, claro. Pues bien, lo segundo es que por esa misma indiferencia, pues ni rezaré por él en concreto, ni dejaré de hacerlo. Yo todos los días en mis oraciones, entre varias, tengo una por los difuntos que sean del agrado de nuestro Señor, lo primero, y de los de mi mayor obligación e intenciones, que Él ya sabe cuáles son. Como ya Bergoglio es difunto, pues ahí queda en la primera de las tres categorías, con lo cual pues creo que cumplo con el mandato evangélico. Y lo tercero que quiero decir es que pues no hagan cábalas sobre su sucesor, porque eso es absurdo y una pérdida de tiempo. Están todos los medios, y que será, que si no será, porque el que sea, será. Y ya lo sabremos en su momento, dentro de unos 10 días aproximadamente, el cónclave, y entonces pues sí, será cuando podamos barruntar o hacer análisis o prospecciones sobre lo que en principio nos espere. Dicho lo anterior, pues está claro y es obligado referirse al finado, pues fue personaje público y además ostentó la máxima responsabilidad, en este caso de la Iglesia. Ahí es nada. Por mi parte creo, y a las múltiples pruebas me remito, que Bergoglio profundizó hasta lo indecible la ya de por sí grave y larga crisis que afecta, que corroe a la Iglesia y con ella, lógicamente, a los católicos. Entonces, más allá de citar esto o aquello, hay muchos detalles. Como hacen otros, pues creo que lo peor de Bergoglio, lo peor, fue precisamente eso, ahondar la gravedad de esa crisis que ha hecho que la Iglesia haya dejado de ser conciencia, referencia, guía y pastor, no solo de los católicos, que también, sino del mundo entero, como fue. Junto a lo dicho, que es lo más importante, o al menos para mí, porque supone la potencial pérdida de muchas almas, Bergoglio continuó con esa perversa inclinación de adaptar a la Iglesia al mundo. Eso que se llamó en su día ayornamiento, en vez de hacer lo contrario, como debe ser, que el mundo se adapte a la Iglesia. Y es que la Iglesia no deja de ser, digamos, un club, eso sí, el más importante y único, por ser el depositario de la única y verdadera revelación de Dios, la única forma de salvarse, hasta el punto de que fuera de ella, de la Iglesia, no hay salvación, aunque Bergoglio no lo creía así. Y os está dentro de ese club de la Iglesia, con su doctrina, toda ella, la secular, la revelada tal y como la predicó nuestro Señor, os está fuera. Aquí no hay medias tintas, o con él o contra él. Y aunque alguno piense que está dentro, si no está con esa doctrina, pues no lo está. Puede pensarlo, puede parecerlo, pero no lo está, está fuera. Bien, dicho esto, que es importante, ahora vamos a mirar un poco al futuro, porque, bueno, Bergoglio ya pasó. Adiós, Bergoglio, adiós. Pero sobre el siguiente, vamos a ver, el Papa que venga, el que sea, y ya veremos quién es y de qué pie cojea, o hace una revolución, o como se dice en la Iglesia, una reforma,
pero reforma, reforma, o sea, revolución en toda regla, como la que empezaron los reyes católicos en su momento, impulsó el cardenal Cisneros y consolidaron Carlos I y Felipe II, y fíjense que era la Iglesia de entonces, pero fue necesaria esa reforma, o sea quien sea el nuevo Papa, pues la Iglesia seguirá desbarrando y hundiéndose. Y la reforma, la revolución tiene que tener dos vías, de manera que ambas deben ir al unísono, o sea, uno de la mano de la otra. Y tan grave es la situación de la Iglesia que la una no había, y la otra, sin una de ellas, para nada valdrá. Una guía debe ser la profunda, expeditiva, drástica y sin contemplaciones purga de todas las estructuras clericales, empezando por el Vaticano, pero ojo, no solo mediante ceses, que también, sino secularizando, sí, secularizando cardenales, obispos, curas y religiosos, ellos y ellas, sí, a la puñetera calle, porque más vale pocos y buenos en la situación que estamos que muchos y malos. Y ya vendrán quienes desde luego no les harán desear, ya vendrán. Sobre lo dicho, que parece radical, me acuerdo que cuenta Menéndez Pelayos en su gran obra Los heterodoxos españoles, que cuando Cisneros empezó a dar caña, a reformar la Iglesia, cerca de 1000 sacerdotes prefirieron salir hacia el Moro, hacia África, antes que sumarse a esa reforma. Y es que la reforma, en este aspecto, como la hizo Cisneros, los reyes católicos, etc., debe ser volver a los orígenes, al evangelio de verdad, al de la puerta estrecha, al de la senda empinada, al de la oración y la penitencia, al del martirio y el heroísmo. Y solo entonces, y ya entonces, Dios proveerá. Esa es una de las vías. La otra vía es la de volver a ser conciencia, referencia y guía del mundo, implicándose con su doctrina social y moral, que es divina, que es de inspiración divina, luego es perfecta, implicándose en la vida de los individuos y en el gobierno de las naciones, sí, y en el gobierno de las naciones, exigiendo que las leyes que se hagan beban de dichas dos fuentes, la doctrina social y moral de la Iglesia, únicas que pueden traer paz y prosperidad de verdad a los pueblos y justicia de verdad. Y para eso la Iglesia debe golpear a los gobernantes de todo pelaje y nivel con sus críticas claras, diáfanas y contundentes, exigiéndoles un vuelco radical en lo que se viene haciendo en todo, en materia de aborto, eutanasia, género, trabajo, consumo, inmigración, etc. Y al que se niegue de ellos, herirle con las armas que son propias de la Iglesia, como la excomunión o el anatema, público además, sin miedo a las consecuencias que ya Dios proveerá. Y hacerlo a tiempo y a destiempo, con autoridad, con esa que le viene de Dios mismo, y soportando, eso sí, y en su caso, la persecución y el martirio, que será, no lo duden, semilla de conversiones. Si no hace así el nuevo Papa, pues será, lo van a ver, más de lo mismo, igual a peor. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.